instante de tu amor, por un destello en tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti. Hola, que Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más por medio de este Facebook o YouTube. Quisiera darte las gracias por siempre apoyándonos por medio de likes y comentarios. No te pierdas este gran mensaje que está por comenzar y quisiera que por favor dejes un comentario al final y suscríbete a la página para que podamos agarrar más y más contenido. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es un gozo una vez más poder estar juntos para compartir la palabra de Dios. Espero que Dios te bendiga, que todo te esté yendo de maravilla, que Dios esté obrando en tu vida. Y gracias por quedarte con nosotros en estos momentos. Te invitamos a que dejes que el Espíritu de Dios se manifieste en estos momentos en tu vida.
Te invito a que te deshagas de toda distracción para que permitamos unos momentos para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Te invito a que vayamos en oración a Dios pidiendo su presencia en estos momentos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por este día precioso, por este día que sabemos que estás con nosotros. Te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Tu palabra dice, Padre Santo, que tú sabes todas las cosas y nada es por casualidad. Te doy gracias por todos los que han hecho tiempo para escuchar tu palabra, que en estos momentos tu Espíritu Santo pueda manifestarse en sus vidas, en sus corazones, y que hagas algo maravilloso en sus vidas. Aquel que necesita sanidad, le sanes. Al que necesita ser fortalecido, Señor, derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre su vida. Que te manifiestes de una manera especial, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que recibamos tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Una vez más te damos gracias por hacer este tiempo y le pido a Dios que te bendiga, que bendiga toda tu casa y que su palabra traiga grandes bendiciones a tu vida. Recuerda que al que cree, todas las cosas le son posibles. Y que Dios fortalezca tu fe y te ayude a creer y a creer para que Dios se manifieste de una manera muy maravillosa. En esta hora quisiera compartir una escritura contigo. Se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una escritura muy preciosa donde se nos revela, se nos enseña por lo que Dios tuvo que pasar para venir a este mundo, para darnos este regalo precioso. Dice la escritura que Dios tomó forma de hombre en lo que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la escritura que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay unos versículos que quisiera que nos enfocáramos un poquito en ellos. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la escritura que para que ante Él se doble toda rodilla. Y no todo el tiempo es fácil arrodillarnos. Y no me refiero a lo físico, sino reconocer la grandeza de Dios. Tenemos que reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo para rescatar, para salvar nuestras vidas. El proceso que Él tuvo que pasar, o todo lo que Él tuvo que pasar para alcanzar nuestras vidas, fue algo glorioso, fue algo precioso, algo que debemos de apreciar con todo nuestro corazón. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a postrarnos delante de su presencia. A postrarnos
delante de su presencia. Como creyentes o no creyentes tenemos que postrarnos ante su presencia, pero sobre todas las cosas tenemos que reconocer su señorío sobre todas las cosas. Tenemos que reconocerlo como el Señor de señores, Señor de toda la creación, de todas las cosas, y darle la honra y la gloria que Él se merece. Dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla. Pero no todo mundo se arrodilla ante su presencia. Y es algo que debemos de hacer, reconocer su grandeza y postrarnos ante sus pies. La Escritura nos habla de un pasaje muy hermoso y nos habla de 10 leprosos. Y dice la Escritura que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y cuando Él pasaba, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales clamaban y gritaban de lejos pidiendo la misericordia de Él para que los sanara. Cuando ellos clamaban y gritaban, Jesús solamente les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Cuando Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes, es una señal de que son limpios ya. Si no, no tenían que presentarse ante el sacerdote. Pero el hecho que Jesús les dice, id y mostraos al sacerdote, es señal de que Jesús los va a limpiar de su lepra. Cuando ellos iban en camino, se dieron cuenta que la lepra ya se había ido. La Escritura nos dice que uno de ellos, cuando vio que era limpio, él se regresó para buscar a Jesús. Se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. De los 10 que habían sido leprosos, habían sido sanados, uno de ellos se regresó y lo que él hizo fue venir y postrarse a los pies de Jesús y darle gracias. No sé, mi amigo, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que te postraste a los pies de Jesús para darle gracias por las cosas que Él hace? Para postrarte ante su presencia, para alabarlo y glorificarlo. Mucha gente le cuesta trabajo postrarse a los pies de Jesús. Postrarse a los pies de Jesús es algo, o siempre fue la forma más correcta para postrarse, a adorar, a orar, a pedir a Dios algo. La Escritura siempre nos enseña de las personas que vinieron a los pies de Jesús y se postraron ante Él. Postrarnos es una forma de orar, es una forma de adorar. Por eso Jesús no aceptaba los hechos de los fariseos, que ellos adoraban el orar de pie para ser vistos por la gente. Pero encontramos a este leproso que él se regresó y se postró a los pies de Jesús y dio gracias por lo que había recibido. Si has leído esta historia, te das cuenta que los otros 9 no regresaron, pero Jesús preguntó por ellos. ¿Dónde están? ¿Que no fueron 10 los que fueron sanados? El postrarnos ante la presencia de Dios siempre tiene que ser algo sumamente hermoso. Y encontramos en la Escritura que fueron muchos los que vinieron y se postraron delante de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. Cuando Abraham fue visitado por
los ángeles antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Dice la Escritura que Abraham se postró ante los ángeles. Después vemos que su sobrino hace lo mismo también. Se postró ante los pies de los ángeles. Encontramos que cuando el siervo de Abraham fue enviado para buscar esposa para el hijo de Abraham, él se regocijó al haber hallado gracia ante los ojos de Dios, y Dios le dio gracia y encontró a la mujer que Dios tenía designada para Isaac. En agradecimiento, él se postró con rostro en tierra y adoró y le dio gracias a Dios por haberle dado un final feliz, o por la gracia que encontró para hacer lo que su siervo Abraham le había mandado hacer. Y en agradecimiento, esto fue lo que él hizo: postrarse en tierra por ese buen día que tuvo y de hallar gracia ante los ojos de Dios. Y por eso vemos que fueron muchas personas las que se postraron a los pies de Dios después de haberle reconocido. Siempre que estos hombres reconocían algo superior a ellos, ellos se postraban en reverencia, en reconocimiento a la superioridad a ellos, como en el caso de Jacob. Jacob, cuando Dios le manda regresar a su tierra una vez más, Jacob tiene un temor en su corazón por causa de Esaú, su hermano. Una historia un poquito larga, me imagino que la conoces. Pero Jacob tenía miedo de enfrentarse a su hermano. Y pasó la noche orándole a Dios y orándole a Dios, pidiéndole a Dios que Dios fuera misericordioso y que Dios estuviera con él. Y dice que cuando él vio a Esaú, su hermano, él se postró 7 veces en tierra. 7 veces en tierra. Y así lo vamos a encontrar en muchas referencias en la Escritura de personas que reconocieron la grandeza de Dios y se postraron a los pies del Señor. Y esto es algo muy precioso cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios y saber postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que vemos es que Jesucristo es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es quien merece toda la honra y toda la gloria. Y tenemos que aprender a postrarnos ante sus pies y reconocerlo, porque fue Dios quien lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esta escritura es muy clara, por lo cual dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla.
los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mi hermano, dice la Escritura y es muy clara, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como creyentes, tenemos que aprender a doblar nuestra rodilla delante de Dios, a postrarnos de esta manera en señal de adoración al Supremo Dios. Tenemos que aprender a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y no solamente mencionarlo, pero hacerlo Señor de nuestra vida. Hacerlo nuestro Dios, nuestro Señor, y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Con todo nuestro corazón. Pero estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde la gente se aparta de Dios, donde la gente no quiere servir a Dios, donde la gente, dice Pablo, es amadora de sí mismo y de los placeres más que de Dios. Hay mucha gente que no quiere, pero no podemos sacarle vuelta a la Escritura. La Escritura dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y mi hermano, ese día está muy cerca. Nosotros, si hemos doblado nuestra rodilla ante nuestro Señor Jesucristo y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, felicidades. Pero hay gente que todavía no lo hace. Hay personas que son conocedoras y todavía no lo hacen. Hay personas que no lo hacen porque no creen, pero la realidad es que lo vamos a hacer. Ya sea ahorita por gozo o en el futuro por miedo. Porque la palabra de Dios dice que todos serán presentados delante de Dios. Llega el día del gran trono blanco donde todos se presentarán delante del Señor y los libros van a ser abiertos. Hermano, cuando venga el juicio sobre este mundo, va a ser algo terrible para aquellos que no aceptaron a Cristo, para aquellos que no le sirvieron. Y en ese momento se va a cumplir esta Escritura también. Y el terror y el miedo los va a hacer creer y darse cuenta que en realidad Él es el Señor. Y van a confesar y van a gritar y van a clamar, pero va a ser muy tarde. Pero ante Él se va a doblar toda rodilla y ante Él toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Así es de que Él es el Señor, Él es el Señor. Aunque no lo crean muchos, Él sigue siendo el Señor. Y es mejor ahorita creer que Él es el Señor y poder postrarnos ante sus pies y confesar con nuestra boca que Él es el Señor antes que ese gran día aparezca y nos encuentre obligados por temor a confesar que Él es el Señor cuando ya es demasiado tarde. Hay personas que les cuesta trabajo reconocer. Por ejemplo, estos 9 leprosos no regresaron a dar gracias. Solamente uno regresó a dar gracias. ¿Por qué? No sabemos, necesitaríamos entrevistarlos, pero solamente podemos imaginarnos qué fue lo que pasó y hizo que éste regresase. ¿Qué fue lo que hizo que él regresase? Fue el agradecimiento por lo que él había recibido. Él recibió su sanidad. Y él se dio cuenta que solamente Jesús pudo hacerlo. Y por eso él regresó a dar gracias. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual debemos de postrarnos
ante sus pies. Hermanos, si aún no reconocemos lo que Él hizo por nosotros, si no podemos reconocer el precio que Él pagó para rescatarnos, entonces no vamos a poder postrarnos ante sus pies como deberíamos. Solamente el agradecimiento por lo que Él hizo es lo que nos va a llevar a los pies del Señor. Si nosotros venimos a los pies de Jesús, entonces podremos pararnos firmes ante este mundo malo y pecador. Y entonces podremos estar de pie en medio de las pruebas, de las luchas y de las tentaciones. Como creyentes tenemos que confesar y creer que Jesucristo es el Señor y postrarnos, doblar nuestra rodilla ante el gran Dios. Así es de que en esta hora yo te quisiera animar a que si no has entregado tu corazón al Señor, si no has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo de hacerlo, de postrarnos y reconocer que somos pecadores y reconocer que Él es Señor de señores, porque el día de mañana lo vamos a hacer o las personas tendrán que hacerlo bajo otras circunstancias. Confesar cuando es demasiado tarde. Ahorita podemos confesarlo y podemos gozarnos ante su presencia, pero en aquel día las personas que no lo aceptan, por más que lloren, griten y confiesen, será demasiado tarde porque la oportunidad se termina. La noche viene cuando nadie podrá orar. Hoy es el día de salvación. Así es, mi hermano, en esta hora te animo a que si todavía no es Señor de tu vida, lo haga Señor de tu vida. Y si Él es el Señor de tu vida, manténlo en tu corazón. Manténlo en tu corazón. Vamos delante del Señor en una oración. Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo, quien quiso dar su vida por nosotros. Quien se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y estando en la condición de siervo, se entregó por nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de conocerte. Si hay alguien que no te ha conocido, yo te pido en esta hora que te manifiestes a su vida y que no sea rebelde y abra su corazón y te reciba como Señor y Salvador. Amén. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga, que en estos días Dios te haga prosperar, que en estos días tan difíciles Dios sea contigo, Dios te fortalezca y Dios te dé de su gracia para seguir adelante. Adelante, mi hermano. De parte de la Iglesia Nueva Vida, te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.